kiosco gris. En una ventana alguien pasa las hojas, como si leyera para ser feliz. Un gato vigila desde el borde del mundo, bigotes de tinta, pupilas de rock and roll. Sabe que la noche no traiciona a los que aprenden a mirar sin hablar. Las historias nos enseñan a levantar, y entre tanto ruido alguien vuelve a soñar. Un gato leyendo en la noche sobre un lomo gastado de tiempo fugaz. No busca respuestas ni finales felices, lee para entender por qué le anhela voz. Un gato leyendo mientras todo se va, queda una página viva que no se deja cerrar. Se terminaron las vacaciones. Dejaste el bolso ahí tirado sin desarmar. ¿Y tu cabeza? Todavía está en piloto automático. Mejor. Subí el volumen. Y acompáñame Arranca la segunda temporada. de Un Gato Leyendo. Un gato leyendo, testigo y ladrón de historias pequeñas que cambian la voz. Mientras alguien escuche, mientras alguien lea, habrá un gato en la sombra mirando al mundo pasar. Cuando apaguen la radio, cuando cierre el telón, queda un gato leyendo, y eso alcanza por hoy. Muy bien, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Temporada 2 de Un Gato Leyendo, capítulo 1. Muchas gracias a Aldana Molinaro, que está muy contenta de volverme a ver, me lo dijo hoy fuera del aire. A Betito en la coordinación de aire también, por supuesto. Y quiero agradecer también y especialmente a todos los que hicieron los especiales de verano. En primer lugar, y por sobre todas las personas, a Nadu, mi compañera de Un Gato Leyendo, que este año no va a estar en esta temporada fija, va a estar como invitada, así, todo lo que ella quiera estar, igual puede venir. A Tapita, que hizo las efemérides en vivo y que va a seguir haciendo las efemérides para el programa, pero también a todos los invitados que han pasado en estos 4 especiales. Hablamos de Posludio, hablamos de Guille Arrom, hablamos de Cocó, que fue una exalumna. Yo me enteré escuchando el programa, o sea, en la previa, en la producción del programa, me enteré que iba a venir. Me puse muy contento, ella es muy fan del Hombre de la Tapa con Renata, así que le mando un beso grande, y también al genial Rocambole, que se prendió para esa entrevista en el último de los especiales. Temporada 2 de Un Gato Leyendo es una temporada que va a traer algunas cosas diferentes. No sé si ya vieron la intro, si les gustó, nos pueden dejar, nos pueden decir ahí, nos pueden comentar. Estamos en este momento en el aire en Punto Cero, en el canal de Twitch. Nos pueden dejar ahí el comentario que Beto me lo pasa. Y si no, en nuestras plataformas habituales, en Spotify y en YouTube también pueden dejar ahí los comentarios. Decía que es una temporada que se viene con algunas cosas diferentes, porque si escucharon los 11 capítulos de la temporada pasada, se habrán enterado que es un programa más contracultural, que habla de cosas que no están en el mainstream, de bandas under, de escritores nobles, o no sé, o cosas que no tienen, o independientes, o autoeditados, historieta también, ¿por qué no? Pero a mí me dan ganas igual de hablar de algunas cosas que leo, o que miro, o que alguien lee, o que alguien mira, y no quiero que sea parte del programa eso en sí, del núcleo duro del programa, que es el vivo todos los martes a las 6 de la tarde por Punto Cero. Así que entre las novedades que se vienen es que vamos a expandir un poquito el contenido del programa y vamos a hacer algunas cosas específicamente tanto para YouTube como para Spotify, así que estén atentos ahí a las redes y vayan siguiéndolo. Bueno, me quedaba pendiente del año pasado. Estoy con un amigo ex docente mío. No fuiste profesor mío. No. Esa medalla te la tenés, no sos tan joven. Te la tenés que descolgar. Estoy con Mariano Nagui, que formó parte en sí de la temporada pasada, no acá, y nos debíamos esta charla acá en el piso, porque hicimos ese especial muy lindo que hablamos de Conquistados, esos documentales educativos que salían.
Y yo tenía ganas de que vinieras, así que gracias por venir, por un lado. Gracias a vos por la invitación. Vamos a hablar de fútbol y de historia Sí. hoy, dos cosas que te apasionan. El señor es un caballero rojo, como yo, de Independiente, escuela de buen fútbol, de buen pie. Allá tenemos una quemera, que me cae bien Huracán, ¿eh? ¿A vos te cae bien Huracán? Sí. Sí, Huracán, lindo. Y Beto, que no sabemos, de San Martín de Tucumán, ponele. Sí, ¿cómo salió el fin de semana pasado? Ni idea. Bueno, así están las cosas. Vamos a estar hablando entonces de qué, querido Marian. Vamos a hablar un poco de la historia del fútbol y hay dos claves ahí que son fundamentales, que son Argentina, por supuesto, vamos a hablar del fútbol argentino, Sí. pero también de Inglaterra Ajá, claro. y la persona, estoy hablando de música, la persona que más ha estudiado el vínculo entre el origen británico del Sí. fútbol en la Argentina es un músico. Ujú. O sea, es periodista, pero es un músico. Se llama Mirá. Víctor Raffo y es el No lo cantante conozco. de Los Cafres. Ah, claro, qué Cantante boludo. de los Cafres. Es Tiene por lo menos, primo, creo que de un conocido mío. bueno, Se llama 4 o Rafa 5 libros. Él es de zona sur de Loma de Zamora. Y bueno, ha estudiado, trabajó en el archivo de TEA cuando estudió y después Claro. se quedó años laburando y aprovechó e investigó muchos años y tiene libros no solo sobre fútbol, sino sobre la presencia británica, sobre clubes, personajes. Y bueno, hay un libro que es espectacular, que es El origen británico del deporte en Argentina. Otro que había escrito muchos libros al respecto, que yo leí uno, pero no tenía que ver de la historia en Argentina, sino más de la historia de los mundiales, era Fabri también, que es otra Sí. enciclopedia Sí. ambulante. Hay una linda anécdota que contaba mi viejo, él es del Marianistas, mi papá Sí. es también era también del Marianista, y creo que Fabri era o unos años mayor o unos años menor, la verdad, no me acuerdo. Y mi viejo contaba que se tomaba el mismo bondi y que lo veía ya en épocas de estudiante secundario, con un carpetón en el colectivo o en el tranvía, ni idea, anotando y todo, llevando sus estadísticas. Y las estadísticas de Fabri, dicho por él mismo, son casi todas analógicas. Son Claro, tal cual. carpetones. Tal cual. Sí, sí, sí. Bueno, el origen del fútbol. El origen del fútbol en Argentina con Inglaterra tiene mucho que ver también con el ferrocarril, con los diferentes Exactamente. Industrias, fábricas. Cuando vos quieras yo te empiezo a contar. Vamos a arrancar. En un rato metemos tanda y después seguimos. Así dura. Hay gente que acá en la Argentina y también por supuesto en otros países ha estudiado. Lo primero que hay que decir, o sea, el vínculo con la literatura por supuesto está. Salud. Perdón. Radio en vivo, amigo, Hace no te muchísimos siglos ya Shakespeare habló sobre el fútbol, por ejemplo. del fútbol. Del fútbol. Fútbol, ¿Por qué? fútbol. Al menos de la pelota. ¿Por qué? Porque hay que dividir, en principio son dos cuestiones distintas. Una es el fútbol moderno, que ahora vamos Claro. a hablar, que es en la segunda mitad del siglo XIX. Pero patear una pelota fue parte del acervo de distintas civilizaciones. Sí. Tanto la civilización maya, Sí. que tiene juego de pelota. En los ese chi- arito que metían. Exacto. Los quilombo, chinos, ¿no? que tienen básicamente 2 juegos de fútbol, como si fuera poco, ¿no? Pareciera una Sí, sí. cosa actual. China, no Tienen lo 2. entenderías. Uno sería algo más parecido al deporte de fútbol y otro sería más parecido a lo que hoy diríamos el freestyle. Esto de un ok. juego que sería como Sí, hacer sí, jueguito con la malabares. pelota. Exactamente. Ok. Eso desde años atrás. Los otros que también... Espera, seré curioso. ¿Y el que se parece al fútbol más fútbol chino, cómo es? No había... Lo que no parece haber en la antigüedad como una cuestión que aparece más en la era moderna es la idea de arco. Ok. No, la idea de arco. Pero sí lo de patear, territorio, Ok. la posesión, eso estaba. Por eso otro antecedente es una leyenda que es se dirime un territorio entre los romanos que llegan a las Islas Británicas Sí. y patean una vejiga de chancho, Sí. supuestamente, y bueno, es una cuestión. Y después hay cuadros, que de hecho el rey Jorge III lo termina prohibiendo, que el deporte era una especie de salvajada en la cual iban pateando una pelota, Fútbol argentino obviamente, claro, pero por el pueblo. Entonces Claro. iban rompiendo todo, entonces el rey lo termina prohibiendo. Y en la famosa obra de Shakespeare, lo que él dice es, hay un personaje que dice, me tienes todo el día pateándome como una pelota, por lo menos poneme cuero, una cosa así. Mirá. ¿Se entiende? O sea que hay una ilusión. O sea que, digamos, para no ocupar mucho tiempo con esto, porque son pequeños antecedentes, digamos que no es que en el siglo XIX a alguien se le ocurrió patear algo redondo, sino que es un fenómeno que ya existía. Claro. Pero sí tiene que ver con algo que nosotros estamos muy ligados, que es con el tema educativo, y es ahí, en los ámbitos educativos ingleses, donde va a surgir, no con el ferrocarril va a ser
Acá. Después, claro, transmisor. Van a ser las escuelas y las universidades inglesas que van a utilizar, van a empezar a jugar una especie, van a inventar el fútbol moderno. Léase fútbol moderno, algo que tiene 20, 30 diferencias con lo que es el fútbol actual. Sí, es como cuando hablan de castellano antiguo. Claro, exactamente. Se entendería un pedo. Y sobre todo, tenía una función clave, era aplacar el salvajismo de los jóvenes. ¿Cómo hacer para que, digamos, yo esto ya... Tiene sentido que también inventaron el rugby, ¿no? Claro, ahora voy a hablar de eso. Me cito a mí mismo, no porque no es una cita, digo, yo lo entiendo, porque no está en la si vos lees sobre la historia del fútbol, esto no está, pero sí tiene que ver, entiendo yo, con la obediencia a la monarquía. Generaba pocas preguntas, básicamente. Claro. O sea, vos nacías en un lugar, pertenecías a una clase social, a un estamento, y no había esto. Cuando se empieza a romper en el siglo XIX especialmente el lazo entre una comunidad que Dios te había puesto en ese lugar y tienen que surgir nuevas formas de consenso y legitimidad, eso tiene que ver también con los estados nacionales, cómo se crea eso, los jóvenes cómo van a buscar herramientas para que los jóvenes obedezcan a las autoridades, ven en el deporte. Lo que empieza a suceder es que cuando van a jugar los de una escuela, léase Southampton, léase Cambridge, léase Sheffield, léase rugby, claro, que juegan a cosas distintas. Entonces, empiezan a escribir reglamentos. Existe el famoso reglamento de Cambridge, que es de 1848, que tiene reglas distintas al otro. ¿Poniéndose de acuerdo entre las escuelas o no? Claro, Cada uno la entonces, suya. Ese momento va a llegar cuando dicen, no lo dicen así, pero nosotros vamos a jugar con una literalidad, claro. que sería, che, esto es un quilombo, esto no se puede hacer así. Vos, porque la pelota va para allá, vos la agarras con la mano. Parecen los recreos acá, ¿viste? Exactamente. Los recreos acá, imagínate, todos matándose a trompadas, eran tranquilos al lado de esto, Claro. para que tengas una idea. Entonces, ahora voy a explicar por qué, pero básicamente en 1863, en una taberna que se llama Freemasons Tavern, en el centro de Londres, se juntan. No tan lejos de los primeros clubes de acá. Por eso... Están ahí, 30 años, 40 años. Argentina es pionero en el mundo del fútbol. Claro. Entonces, se juntan y consensúan una serie de reglas. La discusión más importante que va a tener, en principio, va a ser el uso de las manos. ¿Qué es lo que va o sea, obviamente los que juegan, los que venían de la escuela de rugby quieren seguir con el uso de las manos. Y los que quieren el uso que va a ser después del fútbol, dicen no. O sea, como que comparten un génesis. Sí, nacen juntos. Mirá. Lo que los diferencia y que va a permanecer en los primeros años, va a existir lo que se llama el hacking. Lo que se va a permitir todavía lo que después se llamó Football Association, que es lo que después es la FA Cup, el torneo más antiguo de la historia del mundo, sí, que es de 1871. Lo que va a subsistir es algo, los que miran rugby lo van a entender bien, es en rugby aún hoy existe esa regla, que es que cuando alguien patea la pelota al aire y vos la agarras en tus 22 yardas, el jugador la agarra, pone un taco en el piso o levanta, ahora con los estadios con mucha gente, levantan también la mano. ¿Por qué? Porque antes marcaban el taco en el piso, 50.000 personas gritando, el tipo que hay se lo llevaban puesto. Eso se llama, ahí te da lo que llama un free kick, un tiro libre que existe en el fútbol también. Lo que pasa es que nosotros le cambiamos el nombre, pero sigue llamándose free kick. Eso existía en el fútbol también. En los primeros fútboles existía eso, pero también existía el... ¿Que la agarraban con la mano? La agarraban con la mano. Claro, no había offside, no había nada. Libre, no había offside. Así había offside, pero era distinto. El offside era como en el rugby también. Por eso digo que nacieron juntos y después se despegan. Claro. Vos no podías pasar la pelota para adelante. Claro, claro. Igual que el rugby. Viste que el rugby podés patear, pero no Sí, la podés sí. pasar para adelante. En el fútbol, vos la podías. El pase tenía que ir para atrás. Entonces, si vos. Hay alguna recreación, yo cuando vi alguna recreación, a veces está muy bien, Debe a veces haber dice, igual, este no estudió nada del fútbol. Era difícil porque era más parecido al rugby. Eran tipo a la carga muchachos y se iban pasando la pelota entre ellos. Por eso cuando vos ves a veces películas que recrean así, ¿pero a qué jugaban esto? Claro, no hay nadie que dice, che, pero el otro está solo, porque si te la pasan para adelante era offside. Esas reglas va a eliminar cierta violencia, no totalmente, porque lo que valía era que en toda la cancha, si vos la agarrabas de aire, vos podías salir corriendo, pero te podían pegar una patada por debajo de las rodillas. Y lo otro que valía también, que era muy bueno, era que si la pelota iba al lateral, había como dos reglas. Una era que el que la tiraba la tenía que mandar de nuevo adentro con el pie.
en Ok. lateral. Pero había otra que era más popular, que era el primero que la agarra la manda. Y entonces esas la eliminaron porque básicamente se recontra cagaban a trompadas afuera de la cancha y entraban los que empezaron a ir a ver los partidos. Entonces la pelota afuera era un problema. De modo tal que el deporte, por eso es importante el contexto, que nace como la intención de las escuelas que los muchachos jugaran a algo para aplacar la violencia, no va a ser un partido de tranqui en donde todos van a jugar. De hecho, según estadísticas, en las primeras 3 ligas inglesas profesionales, que van a ser 88, 89 y 90, Ay, Dios. mueren 20 Y sí, te iba a personas por preguntar, temporada ¿cuántos mueren? y más de 150 fracturas por temporada. O sea, para que veamos un poco. Pero esta Sí. gente real pensó que, digamos, esto iba a aplacar. Y lo termina, a la larga termina triunfando la idea. Sí, cuando con 12.000 correcciones del reglamento. Totalmente. Después empieza, por ejemplo, ahí empieza la parte que más me apasiona, que es cómo en el juego empiezan a decir, che, tenemos que poner algo, sí, un arquero. Entonces nace el arquero. Claro. El rugby no tiene arquero, por ejemplo. Entonces el arquero, pone un arquero. Lo otro que ponen es el juez, pero dirige desde afuera, más tarde. Lo otro es, no había travesaño. Entonces vos pateabas, Claro. era patear entre medio de Los palos de rugby, lo pero que sí más... siempre duró, fue, igual que en sus inicios, fue el tamaño del arco, que siempre todos preguntan por qué Corno mide 7.44. Claro. Porque es 8 yardas. Y eso fue siempre así, 2 palos, 8 yardas. Lo otro que no había era penal, lo otro que no había era área grande. Claro. Hay un montón de cosas que no y existían. que el arquero era el único que la podía agarrar con la mano. Eso lo inventaron Cuando ponen al arquero. Claro, en lo que general. pasa es que entre 1863, que tiene mucho éxito ese reglamento, más allá de que algunos clubes se abren y crean el rugby, Claro. esto crece muy rápidamente. En el 71 se crea Y la porque liga. tiene esto que, independientemente del reglamento, es un poco lo que vos decías. Es muy fácil. Es muy fácil, tirar Es una pelota, tirar cagarse una un poco pelota, a palo y claro. correr. Y nacen los clubes que ya existían, que ya se habían empezado a nuclear, se empiezan a organizar. En los años 70 se juega el primer partido, que si bien fue un embole, que fue Inglaterra-Escocia, el primer partido de selecciones, me refiero, creo que fue en el año 72, lo fueron a ver 4.000 personas. Claro. Es Es un número. montón para Es un 1862. Nace la liga, pronto nace la Premier League. Y Que Escocia tiene su propia Premier League también. claro, y el caso de Escocia es muy curioso. Después eso lo hablamos cuando llegamos a la Argentina. Primero porque va a ser un escocés el que logra. Primero va a haber un intento inglés, que lo hablamos en el otro bloque, pero va a ser un Alexander Watson Houghton en los 80, un escocés que trae el fútbol a la Argentina. En 1880. En 1880. Pero, ¿por qué es importante lo de Escocia? Porque Escocia va a ser cuna del fútbol, y durante muchos años, ahora vuelve al Mundial con esta posibilidad, tuvo una clasificación Increíble. absolutamente espectacular, Infartante. contra Dinamarca, con un gol de chilena de McTominay, que juega en Napoli. Va a ser lo que sería Estados Unidos en el FMI, ese capanga del que pone las reglas. Y de hecho van a ser los escoceses los que van a imponer su postura cuando se invente la regla del offside, ya mucho más adelante, ¿no? Que, Mirá vos, ¿no? Claro, porque, a ver, lo que un poco decae el deporte, porque al principio tenían que haber más gente que te habilitara. Y entonces empezó a haber como muchos partidos 0-0 y poco goleo. Claro. Entonces dijeron, algo tenemos que... Entonces ahí fue que liberaron a uno más y el arquero quedó incluido en la ley del offside. Entonces, viste que la regla en realidad, Sí, es uno. siempre que se la explicás a alguien es difícil. Es difícil cuando son esas jugadas finas donde el arquero está por ahí en el punto de Claro, penal. porque, digamos, poca gente sabe, la gente que no está, digamos, metida y no tiene la obligación, es que tiene que haber 2 jugadores, Claro. no uno. Porque uno dice, bueno, había que- alguien en el revés, el arquero y el otro. Mucha gente te dice, no, es el arquero y uno más. No es el arquero y No, uno más. son Son dos. 2 jugadores. Dos Si el jugadores. arquero está adelante, son 2 jugadores. Claro, y antes eran 3. Avanzando un poquito en cómo evoluciona eso y el triunfo que tiene, la Liga Profesional Inglesa, como decía, desde fines de los 80, ya para ahí tiene más de 10 clubes jugando, están los escoceses que crean su liga, después vamos a Argentina. ¿Por qué tenemos que hablar de Sudamérica? Porque es muy importante en el siglo XX y porque la primera confederación que aglutina a las selecciones a nivel mundial es la sudamericana. Claro. Y el primer torneo El mundial. de selecciones
Es lo que llamó el sudamericano, que después va a ser la Copa América. Claro. O sea, Sudamérica aventaja en 50 años en la creación de una confederación y en la organización Que de una eran competencia. muy poquitos países. Muy poquitos países y va a haber miles de anécdotas y de Sí, de idas y vueltas. disparates. Señalemos algo para, no sé cómo estamos de tiempo, pero para Tenemos 5 minutos hasta la tanda. dale, para pensar un poquito cómo va a pasar esto y me meto entonces en estos 5 minutos en cómo llega acá. El fútbol tiene una popularización en Inglaterra, digamos, que Casi automática. automática, va a funcionar. Y después pasa la segunda cuestión, que la Argentina va a ser un espacio, si bien no tanto por cantidad de inmigrantes No. que van a venir más de España y de Industria. Italia, pero sí va a ser muy importante como la llegada de capitales Claro. con ferrocarriles, inversiones, etcétera. Es uno de los lugares donde Inglaterra más invierte en el mundo. Y venían, corregime si me equivoco, pero venían o capataces o los mismos dueños a hacer frente Exactamente. acá. Y sobre todo en determinadas áreas, acá hay muchos, incluso también se va a dar la expulsión de irlandeses, Claro. que también va de sus tierras, entonces es lo que se conoce como la crisis de la papa, pero no solo la papa, sino que los Sí, sí. expulsan de sus tierras. Va a ser, los irlandeses van a llegar en un lugar donde había entre comillas, disponibilidad de tierras, van a poder hacer plata rápidamente, se van a insertar en muchos ámbitos de lo que sería el conurbano y en las afueras, que en ese momento eran zonas rurales, tipo Cañuelas, Sí, Lobo. sí, ahí. como si fuera el pueblo trabajador. Exactamente, entonces van a vivir la expansión del lanar, y entonces van a hacer dinero, se van a empezar a juntar. La cuestión que obviamente a todos lados del mundo donde van a llevar también Una pelota. una pelota y sus deportes. Sí. Acá en realidad van a traer antes el cricket, que es un deporte de verano, que no va a terminar plasmando, pero hay unos locos, y el valor que tiene la investigación de Víctor Raffo es que él va a lograr conseguir los libros de un señor de apellido Heald, de Walter Heald. ¿Quién es este hombre tan importante? Él va a ser el que va a ser como el escriba de todos esos primeros intentos de la primera experiencia del fútbol argentino, que va a ser en la década del 60, 1860. Bastante antes de lo que yo Bastante pensaba. antes de lo que va a ser el auge del Claro. fútbol. ¿Qué van a hacer ellos? Van a decir, bueno, nosotros en el verano jugamos al cricket, el mismo club que se llama Buenos Aires Rugby and Cricket Club, el famoso Buenos Aires, sí, creo sí. que después hay poca Ya no documentación. existe más, ¿no? No, porque Así se una banda. quema y Claro. después está se vuelve, Sí, sí, que pero es no el, es el el mismo. VA de hoy, que Claro. es el de rugby, que el Buenos Aires, el BARC sería el Buenos Aires Rugby Cricket, pero que no es el mismo en realidad, pero es la misma esencia. Y dice, bueno, en invierno vamos a jugar al fútbol. Entonces, si bien hay algunas, disputas y hay investigaciones que dicen, no, pero pará, que yo encontré que en realidad en el 64 hubo otro partido. Claro. Se Esto pelean es muy- las fechas chiquitas. se Claro, esto es muy precario. Lo que hay oficialmente, de hecho ahí pusimos una foto también, es el monolito recordatorio ahí en la zona del pelean. planetario. Está por ahí, Aldi, si la Sí, querés compartir. porque Perdón, Aldi, esto va a ser así. la idea es la siguiente. Los tipos son lo que llaman clerks y merchants, atienden en ¿Esa casa. es, no? ¿La del planetario, no? Esa Sí, misma, sí. ves que es el sitio histórico, ahí es donde se jugó. Ahí se jugó ese partido. Los tipos intentan primero el 25 de mayo porque tenía que ser en un momento que los laburantes pudieran ir a jugar. Ponen una nota en el diario, a todos estos los hermanos Mulhall, que son irlandeses, vienen a Argentina, uno lo convence al otro y dice, che, deja las ovejas, vamos a poner un diario. Entonces ponen un diario que se llamó The Standard, que se editó en Argentina entre 1861 y 1959, o sea, durante un siglo, Sí, uno de los diarios más importantes de Sudamérica, y publican, che, vamos a jugar al fútbol. Lo publican. Entonces, lo que hace Víctor Raffo es justamente ver Pero eso lo leían los mismos... los ingleses. Claro, porque los acá ingleses. vos llamabas a un argentino, criollo, lo que sea. No, al que principio estuvieran era por acá, no tenían nada más puta idea. exclusivamente de los cosas de los Sí, ingleses. sí, sí. Pero bueno, lo publican y lo van a hacer el 25 de mayo, particularmente lo van a hacer en la zona de La Boca, habían Claro. conseguido un terreno para jugar, en ese momento utilizaban como un terreno mucho más grande, por eso también le costaba meter goles, porque Claro. tenía que hacer 200, la primera cancha tenía como 180 por 90, entonces no llevaba más.
Bueno, llueve mucho el 25 de mayo, entonces esto se pospone hasta el 20 de junio de 1867, que consiguen esos terrenos que estaba donde estaba el viejo Buenos Aires Rugby Cricket Club, y logran juntar 8 contra 8. En una cancha gigantesca. En una cancha gigante, pero juegan. Sí, y sí. ese monolito ahí recuerda lo que sería el primer partido. ¿Qué sucede? En los diarios que recupera Víctor Raffo, vos ves que los tipos intentan, yo voy a tratar de traer alguno, qué sé yo. Le explicamos más o menos. Le explicamos más o menos, juegan. Primero, yo sigo la línea de Víctor Raffo porque es el que lo estudió y siempre hay que respetar a que lo estudió. El tipo, la pregunta es, ¿a qué jugaron? Claro. ¿Entendés? Porque, ¿a qué jugaron? Porque si las reglas las empiezan a dirimir en el 63. Estaba en esa época haciéndolo allá. 63 al 70 y pico, cuando se juegan estos partidos, era todo muy lábil, muy ambiguo que jugaron. Estaba el fútbol rugby, no se llama rugby solo todavía, y el fútbol association, que era esta asociación que es la que se va a crear en el 70, pero que juegan esto. Según Víctor Raffo, por lo que él desprende de los diarios y la rudeza de la conjetura que hace, él dice que lo que jugaron es bien a lo argentino. ¿A qué jugaron? ¿A uno o al otro? A ninguno de los dos. A una mezcla de ambos. Bien como, ¿viste? No se puede ver a la derecha. Bueno, pero si yo no doblo, ¿viste? Bien la esencia de la mixtura, del crisol argentino, que jugaron, según él, a algo intermedio. Híbrido entre lo que sería el fútbol association y el fútbol rugby. Fue teniendo ciertos, digamos, gente que los iba a ver, pero al mismo tiempo, como era en la temporada de invierno, hacía un frío, no juntaban mucha gente, y entonces no es que, por eso no explotó tampoco, y luego va a haber una serie de situaciones, de contexto, que van a ir en detrimento de cosas. Más allá de que iba Sarmiento con su carruaje, y hay una crónica periodística que lo mata a Sarmiento, porque dice que Sarmiento en realidad lo que iba era ir a ver señoritas. Claro. No iba a ver el fútbol, pero bueno. Ahí va a estar. Me acuerdo en Caras y Caretas lo hacían bosta. Lo hacían bosta, tal cual. Y hacían periodismo. Sí, además yo estudiando historieta argentina, como las primeras, siempre tenía que caer en la tira cómica o en la cuestión así. Y eran páginas enteras que se le dedicaban a Sarmiento en esa época, lo hacían bosta. Lo hacían Sarmiento, y tiene que ver con lo del fútbol y por qué también se fue quedando. Primero Argentina estaba atravesando, esto no influye directamente, al menos con la ciudad, va a atravesar en toda esta época, si bien vos pensás que eran partidos que se jugaban, 3-4 partidos en invierno, nada más, eso era todo, no había un campeonato, no había nada. Va a estar atravesado por la guerra del Paraguay, o sea que el interés va a estar entre el 64, 65 y 70, y después lo agarra la epidemia de fiebre amarilla, que fue tremenda, y en la cual todos los funcionarios, incluyendo a Sarmiento, se toman el palo de la ciudad. Y por eso Sarmiento ahí, hay quienes dicen que para siempre perdió el crédito que él tenía como funcionario público, porque mientras... Acá la gente se moría, el chabón se... Claro, hay gente que se puso, digamos, a atender enfermos, y estos se rajaron. Entonces, Alsina, Sarmiento. Entonces, no se pudo jugar, obviamente, en la época de la fiebre amarilla. En el 74, que podría haber sido en otro momento, justo se desata la revolución mitrista cuando van a Avellaneda, estaban a los tiros por acá. Y en el 80 había movilización de tropas y se enfrenta la Nación con Buenos Aires, y tampoco se puede haber jugado. O sea, si vos lo mirás a largo plazo, me decís, bueno, pero vos estás nombrando 3-4 episodios en 14 años. Está bien, pero considerando que solo jugaban los feriados. Claro, entonces no prosperó. Entonces, ¿cómo entender este fenómeno? Es un fenómeno incipiente, innegable, que intentan algunos empleados, sobre todo empleados, no es un deporte de élite todavía, porque es lo que va a pasar después. No llega por el lado de las escuelas como nace en Inglaterra, que sí va a pasar después, y es un fenómeno que nace y muere, es un intento de la comunidad británica, de los tantos británicos que estaban acá trabajando. El primer intento. Es el primer intento, que uno podría decir, muere, pero queda ahí. Algo quedó, una semillita. Algo quedó ahí. ¿Te parece? ¿Vamos a una tanda? Dale. Vamos a la tanda, y ahora cuando volvemos terminamos esto, porque la verdad que me quedaría hablando horas. Ya volvemos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Lucas Galeano, más conocido como Capita, el hombre de la tapa.
Y ahora vamos a arrancar con las efemérides del rock de esta semana. Empezamos con el 3 de febrero, un día como hoy, pero de 1968, cuando los Beatles graban el tema Lady Madonna. Otro 3 de febrero, pero de 1997, David Bowie publica su álbum Airplane. Tan solo un año después, también un 3 de febrero, sale publicado Shell de Pearl Jam. Finalmente, otro 3 de febrero, pero del año 2003, se publica el single Songbird de Oasis, una balada acústica compuesta por Liam Gallagher. Pasamos al 4 de febrero de 1967, fecha en la que nace Gustavo Hover, baterista del grupo Las Pelotas. Otro 4 de febrero, pero de 1990, nace Goyo de Gano, cantante de Banda Los Chinos. Otro 4 de febrero, pero de 1948, nacía Alice Cooper, una de las figuras más importantes y provocadoras del mundo del rock. Pasamos al 5 de febrero de 1958, fecha en la que nace Stuka, guitarrista de Los Violadores, banda fundamental del punk argentino. Pasamos al 6 de febrero de 1945, nace Bob Marley, máximo referente del reggae y una de las figuras más importantes de la música popular del siglo XX. También un 6 de febrero, pero de 1962, nace Axl Rose, cantante de los Guns N' Roses, una de las bandas más emblemáticas del mundo del rock. El 7 de febrero de 1980 comienza la gira del disco de The Wall, de Pink Floyd. Finalmente, un 9 de febrero de 2002 se graban 14 episodios sinfónicos de Gustavo Cerati, en vivo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Estas fueron las efemérides de la semana. Soy Lucas Galeano, Tapita, el hombre de la tapa. Nos encontraremos la próxima para seguir repasando la historia del rock a través de las efemérides de la semana. Naima es un trío musical integrado por Agustina Lemos en bajo y violín, Martín Vallejos en guitarra y voz, y Jere Falzone en percusión. Esta banda encuentra su identidad justamente en los límites. crea canciones etéreas en los márgenes entre el post-rock y el ambient. Debutaron el año pasado con su EP Con amor para mi amigo. y hoy escuchamos en Un Gato Leyendo de Naima, Antes Nuestro.
gato leyendo. Bueno, voy a arrancar mandándole un saludo a quien dice ser mi hermana, que pone que fuiste docente de los 2 mejores Subiela, por mi hermano y por ella, no por mí. Pero fuiste preceptor mío el último año. Sí. Y el otro día, ¿sabés qué encontré? En el secundario, cuando no sé si esto seguirá siendo así, pero cuando egresamos nosotros, por lo menos, la medalla era una tierno, pero muy low cost. Era una especie de remerita hecha en goma eva, Mirá. que le habían puesto un mensaje cada uno diferente. El mío me lo habías puesto vos y era a la corrección. Mirá. Me mataste, boludo. Y eso seguramente, si no recuerdo mal, fue algo de ese año que hicimos nosotros. Sí, porque no teníamos, no sé si ahora se dan, pero no había medalla. Era esa. Claro, andás a ver. Bueno, sigamos. No me acuerdo. No, bueno, retomamos. Y entonces ahora vamos a hablar de lo que va a ser El génesis posta. La posta. El origen tiene que ver, ya estamos en la década del 80, ya el país consolidado, hizo la conquista del Ya desierto, estábamos gobierna ahí. Roca, Sí. La modelo mejor época para el gobierno la mejor actual. época, toda la década con déficit, pero la mejor Sí, época no pasa de nada. cosas. Pero el PBI más grande del Desemboca mundo. En la crisis de 1890, tremenda, pero no importa. No pasa nada. También la elite era distinta. Era Claro. una elite que hizo mucho dinero, pero al mismo tiempo construía y bueno. Pero es otra discusión para otro Sí. programa. Sí, sí. 1882, la institución San Andrés, en la Argentina, contrata a un profesor escocés. Sigue existiendo. Sigue existiendo. Contrata a un profesor escocés para que imparta educación a sus jóvenes y él viene con la idea de justamente desarrollar el fútbol. Y lo hace. Y a los pocos años, por algunas diferencias con la institución, se manda y decide crear su propia institución para difundir el fútbol. Crea el Buenos Aires English School, que primero tiene distintas sedes, pero para hacerla corta, está en la calle Melián, en Belgrano, aún hoy. Es un colegio que sigue existiendo y de hecho tiene un pequeño museo sobre la historia del fútbol. Lo que va a hacer Watson Houghton es enseñarles a todas las camadas que pasen por ahí el fútbol y empieza a ver como una suerte de brotes en distintos lados. Ahí va a venir también Isaac Newell, te suena el nombre, Sí, claro. Va a ser después los pibes egresados van a crear Newells y cuando se quieran acordar esto va a ser... Es que era eso, era los pibes que egresaron recordándolo al chabón. Exactamente. Lo que va a suceder ahí es que ahí sí el fútbol va a venir más al estilo del origen que tuvo en Inglaterra, de las propias escuelas, de las propias universidades, etcétera, y esto ahí sí va a explotar y va a haber una protoliga, que es un tema que a mí me apasiona y que me gustaría profundizar, no lo tengo profundizado, hay muy poca información, pero está bueno, y hay 2 o 3 claves que hay que decir de estas primeras organizaciones. Primero es que va a ser, si vos mirás los nombres de los clubes, parece ser más un torneo de rugby que de fútbol. Y esto tiene que ver con que el fútbol en Argentina, cuando nace en esta época, pese a que es de los estudiantes, va a ser un deporte de lo que se llama el sportman, una idea de caballerosidad. Acá las mujeres todavía no cuentan. Ahora, pobre. No, de hecho, en Inglaterra sí van a tener lugar, pero les van a prohibir jugar. Van a tener una lucha muy ardua durante un siglo. La van a dejar jugar en la Gran Guerra porque no hay otra. Claro. Y después le van a prohibir durante 50 años, hasta el 70, volver a jugar al fútbol. Mirá. Pero en Argentina directamente todavía esto no aparece, aunque hay gente que está estudiando que aparentemente sí, o algunas ligas, otras cuestiones. Pero bueno, es un tema de caballeros, de fuerza, de virilidad. Van a hacer esto, lo estudia muy bien Eduardo Archetti, que es un antropólogo que falleció, que estudió mucho el tema de los deportes y la nacionalidad y las cuestiones ligadas a este origen del deporte. Y entonces vos vas a tener que esos primeros protocampeonatos, son 5 o 6 equipos, está Lomas,
Está Belgrano, que va a ser después... Lomas, ¿qué Lomas? Lomas Athletic, que va a ser que después va a ser el equipo de rugby. Casi. No, Lomas en el barrio de Lomas en el sur. Ah, Lomas de Zamora. Sí. Ok. Lomas va a estar All Caledonians, que van a ser los empleados que construyeron, ingleses, que construyeron el Palacio de las Aguas. Mirá. Después uno que era Union Banks, que eran los empleados del Banco de Inglaterra que estaban acá. Entonces va a haber dos campeonatos. Como los gremios eran, sí, más o va a menos. estar San Andrés, Claro. que va a estar ahí. Van a ser 2 campeonatos que se van a jugar ahí al principio de la década del 90. Va a ser todavía muy protoformativa, pero es muy interesante. Pero se crea una asociación del fútbol argentino, esto no prospera, y en el 93 se crea lo que va a ser, y esto es muy importante para Argentina, lo que va a ser después la Asociación del Fútbol Argentino, y desde entonces, del 93 en adelante, siempre, pero siempre Argentina tuvo un campeonato de fútbol. O sea, desde el 93 nosotros... Por eso, si vos te vas a comprar hoy la camiseta de la selección, la que va a jugar Argentina el 2026, Sí. el otro día me llamó la atención porque tuve una casa de deportes y vi una, y atrás tiene el 1893, que es realmente, y está bien a mi modo de ver, esa fecha es la que da origen a uno. ¿Quién la dirige? Alexander Watson Hilton. Mira. ¿Qué va a pasar después? Esto se empieza a organizar. Pero todavía- espera, 1893 se crea la asociación. Sí. No la AFA en sí, sino la asociación. No, pero es lo que después Pero es lo que la después AFA. es la AFA. Y la selección no. Todavía estamos ahí. Ok. Ahora llegamos. Esos primeros equipos van a empezar a jugar. Después en un momento hay una parte muy graciosa que estaba el de Lobos también, porque había ingleses que tenían estancias en Claro, Lobos. es verdad. Y le dicen, no, negro, deja. No, estás en Se el quiere ir a Lobos. Claro. Sí, sí, sí. Está todo bien, pero no te vamos a ir a jugar a Lobos. Entonces a Lobos le dicen, Se quedaron ponete jugando una solo cancha ahí. acá o... Claro. Entre hijos, Claro, arco a arco. y ahí crearon el solitario. Claro. Entonces, no, dijeron, no, quédate ahí. Bueno, Ahí listo. crearon el paredón ahí. Toda esa década que es de protocampeonatos va a tener un crecimiento. Los términos van a ser en inglés. En las asambleas en donde se juntan en la AFA. Y eso duró un montón. Duró 10 Porque años por lo menos. No, pero más también para acá en los 70, 1970, 80, que seguían siendo win, las posiciones, el stopper. Eso es muy interesante porque, y ahora lo vamos a ver en la siguiente etapa. En la primera etapa, cancha va a ser field, Claro. partido va a ser match y el partido es sport. Sportman y todas las posiciones en inglés. Las asambleas de esa proto-AFA van a ser en inglés. Los tipos van a hablar en inglés, pues son todos descendientes. Es muy curioso porque es la era de los ingleses, pero en realidad, si bien el apellido, vos tenés Claro. los primeros jugadores más famosos de esa era son los Brown, pero en realidad son del siglo XX, pero son los Brown, son todos nacidos acá. Son todos nacidos en Argentina. Pero son descendientes. argentinos, pero son los Gibson Brown, son todos descendientes. Entonces se los tomó en esa construcción como si fueran ingleses. Es un deporte de elite que todavía juegan en Claro. esos clubes, etcétera. Pero lo que va a empezar a pasar es que al calor 90 y sobre todo en la primera década del siglo XX, y esto es muy importante de decirlo porque 1899 nace la segunda división, y poco después nace la tercera, y al toque nace la cuarta, que va a ser para menores de 17. O sea, cuando vos te querés acordar, Se te explotó. de hecho ya vos para cuando, por ejemplo, uno de los primeros clubes que juega, ahí vos tenés a Rosario Central, que nace en los 90, ya tenés a Gimnasia Esgrima de La Plata, que es un club de criollos. elitista, Estudiantes está por criollos. ahí también. Estudiantes nace poco después, y el primer club que disputa esos torneos de la década del 90 es Banfield, que obviamente está, ese me fue el nombre, pero que es el que entona la primera copa, que es Chevalier, tiene un nombre compuesto con B y Chevalier, no me acuerdo, que es el fundador de Banfield, que es como un gran pionero del fútbol argentino. Y en 1902 va a ser el primer partido, que nace en unas circunstancias también muy particulares, se juega en Uruguay, el primer partido entre selecciones. En 1902 Argentina le gana 6-0 y la particularidad de ese partido es que obviamente para viajar a Uruguay hay que ir en barco. Claro. Y entonces es una empresa que es nace como con auspiciante, el fútbol es muy loco, Mirá. el partido con... Que los auspicia. Y Que esos te futbolistas vende- argentinos, y son todos de la liga, pero también descendientes de ingleses o ya sí, es sí, mezcla? todavía descendientes de ingleses, y la promoción que va a hacer es que si vos decías que ibas a ver el partido, por el pasaje salía 30 pesos, no me acuerdo. Entonces si vos decías que ibas a ver Argentina-Uruguay, Te te hacían salía un descuento. 15. Entonces viajaron 1.500 personas desde acá
O sea que el primer partido de la selección argentina, que en Explotamos. 1902, ya Estallamos. nació con público. Qué Va a haber limados, boludo. 3 fenómenos claves para entender el despegue que va a tener el fútbol, que para cuando termina la década del 10, esto lo estudia muy bien, hay un libro hermoso que recomienda al que le gusta el tema, que se llama Historia Social del Fútbol, que es de Julio Friedenberg, un historiador. Para cuando termina 1910, en la Argentina hay más de 400 clubes de fútbol. Es decir, ¿de dónde? Bueno, brotaban, y ahora voy a explicar. ¿Cuántos habrá hoy? Todavía la ciudad de Buenos Aires sigue siendo el club, la ciudad del mundo con más clubes Mirá. en el mundo. Al menos hasta 2022 era así. No sé si ahora nació alguna... Sí, sí. El dato de este también es de Friedenberg. ¿Qué tiene de particular esta década? Además de que ya nacen las siguientes categorías, va a ser una de las reglas que impone la AFA, va a ser, esta proto-AFA va a ser la de, bueno, no puede jugar con el nombre del colegio. Entonces el Buenos Aires English School no va a poder jugar más y toman el nombre y se pone Alumni. Claro. Y ese va a ser el primer gran club del fútbol argentino, el de los hermanos Brown, el del primer crack, que es Jorge Gibson Brown. Va a ganar todos los torneos entre 1900 y 1911, salvo 1904 y 1908, y va a ser la base de la selección. Pero al mismo tiempo que ese club, que es de ingleses, etcétera, digamos, copa todo, empieza a ver, digamos, el fútbol se expande, va a haber 2 fenómenos que son muy, pero muy importantes, que es la visita de casi todos los años de equipos de Inglaterra. En 1904... Claro, nosotros recibimos nosotros Independiente recibió el Nottingham Forest. Exactamente. De ahí tomamos el color de la camiseta. Color. El primero que viene es el Southampton, pero después va a venir el Everton y el Tottenham. Y además el Alumni, que va a enfrentar a un club sudafricano y le vamos a ganar por primera vez a un club extranjero, Sudáfrica también por el tema de la emigración inglesa. Inglaterra tenía que ver. Va a inspirar, o sea, muchos camisetas, los colores, Estudiantes, Boca. Unión de Santa Fe y Barracas tienen los mismos colores. Rojo y blanco, claro. por ejemplo, entre otros. Y casi todos a tiras también. Sí, inspirado en los colores del Alumni. Ah, claro, es verdad. Entonces, eso lo sabía, ese es el primer fenómeno. O sea, el primer fenómeno es la llegada de los equipos ingleses que desbordan la capacidad de las canchas para jugar. El segundo va a ser... Pero ahí ya estos 400 equipos obviamente no tenían todos... No, eran... lo que pasa es que empieza... Ya era toda la mixtura Eso está nuestra. muy bueno, en el Friedenberg lo explica muy bien. En su libro El Diario de la Argentina empieza decía, che, yo tengo un equipo y una cancha, ¿quién se presenta a jugar? Nos vemos a las 4 del sábado en tal lado. Y entonces empiezan como a organizar ligas amateurs que después se los va a terminar comiendo, no la profesionalización porque llegan los 30, los clubes. pero la liga formal, Claro. no profesional, formal, se los va a terminar comiendo porque, claro, viene la primera, hay segunda, hay tercera, Sí. después se pelean, que después hablamos de eso. O sea, entonces, repasemos. Tenemos el fenómeno de las visitas de los ingleses y el otro fenómeno que es fundamental para entender la expansión y el arraigo que va a tener el fútbol es, perdónenme la deformación profesional, es la historia de nuestro país, que va a ser cuando nace justamente todas las luchas sociales, es lo que se llama, es una palabra dificilísima de pronunciar, que es el asociacionismo, que es que todos esos inmigrantes que van a venir y todos esos sectores populares, ya laburantes, empiezan a ubicarse en la ciudad, en expansión, van a estar, digamos, muy politizados, muy sindicalizados. Sí, van a ser bandera. Y van a pelear por eso. Es por eso que uno de las grandes marcas que va a permitir el desarrollo del fútbol es la pelea por la ley de descanso dominical, porque al tener el domingo libre, la gente se va a juntar y va a fundar clubes. Básicamente lo que va a pasar es eso. Por eso muchos de los clubes, entre ellos Independiente, River, Boca, todos los que nosotros conocemos, son clubes que se empiezan a juntar para la primera década. Hoy un tema de debate en el fútbol argentino actual, sobre todo entre los gorilas, es el desastre que es el fútbol argentino porque tiene 30 equipos. Viste que yo siempre, lo jodo mucho con eso del discuto a propósito, al medio que troleo con esto de que me encanta, la organización del torneo me encanta, porque dicen, no, porque Brasil. Y yo les digo, el campeonato brasileño es una joda, viejo. El campeonato brasileño del año pasado también igual tenés como 4 o 5 campeones por año, hay 3 torneos. Pero aparte eran 20 y el que clasificó a la Sudamericana estuvo a 2 puntos de descender. Sí. Entonces, bueno, si vos mirás a esos 30 equipos para plantar un panorama... De hoy, decís. De hoy. 3
tres, que son Gimnasia, Central y Banfield, son del siglo XIX. Claro. O sea que esto que estoy contando ya, medio que ya, pero ya estaban, pero no importa. Después tenés 16 equipos, fueron creados en la década del 1900, pues cuando explota esto es lo que se llama el fenómeno de popularización del fútbol. Casi todos históricos. Entonces ya tenés, vos fíjate, de 30 te quedan 19, para 1910, 19 equipos actuales ya estaban creados. Y el resto, salvo dos, que son Defensa y Justicia y Riestra, que son de la década del 30, el resto son toda la década del 10. Ahí había una excepción hasta el año pasado, que era Godoy Cruz, que es del 21, pero descendió. Sí, claro. Pero aún si vos te vas al Nacional B, También. vos tenés Son todos San Telmo, centenarios. Ferro, Chacarita, etc. Son Entonces, todos centenarios. la expansión y la explosión del fútbol es la popularización, en donde el almacén de ramos generales se vuelve el cafetín, los pibes se vuelven la barra que está ahí, y empiezan en esa mixtura de las palabras en inglés. La AFA dice ahora hablamos en castellano, y pegarle fuerte ya es un chumbazo, Claro. Nace la gambeta, y empieza toda esa discusión, empiezan un montón de palabras, el field pasa a ser la cancha, que es una palabra de origen quechua, Claro. es muy particular todo esto, y lo que empieza a pasar es que los clubes empiezan a tener su barra que los va a alentar, y muchas veces, como ha pasado y va a pasar, terminan a las piñas. Sí, o sea, sí. no es que la violencia. ¿Viste? Cuando leo, cuando hay alguien que No, no sabe no, de fútbol, no. te dice, esto fue los últimos años, no, sí, ¿viste? sí. Es el Es peronismo. terrible, es el peronismo. Se recontra cagaban a palos. Y tengo malas noticias, que en Inglaterra y en todos los países se También, cagaban sí, a sí, palos. sí, sí. No es de ahora. Sí, sí. Hay películas. Recuerden Green que- Street Hooligan, por ejemplo, Claro. peliculón. ¿Y qué dije yo? ¿Cómo nació el fútbol? Tratando de aplacar el salvajismo de Claro. los jóvenes. O sea que desde sus orígenes la violencia siempre estuvo. Y ahí tengo el dato acá, lo tenía escrito, que en 1907 se impone el castellano como idioma de las reuniones. Y también lo que va a suceder, que hay tanta expansión de esto, es que, por ejemplo, como no es un fenómeno solamente porteño, Rosario va a tener sus clubes, Claro. y es un fenómeno rioplatense, y Uruguay también. Entonces va a haber algunas copas que las va a jugar Alumni, algunos equipos, que era como una especie de, como si fuera ahora, hoy serían los play-offs o los repechajes de la Champions o de la Libertadores, como el que perdió a Boca el año pasado con la Alianza Sí. Lima, que van a jugar por ahí en su misma ciudad, ponen el Rosario contra otro. Y el que gana juega la semifinal contra un equipo uruguayo, ¿se entiende? Contra Nacional o Peñarol. Bueno, imagino que en Uruguay igual, no sé si habrá sido tan expansivo como acá, pero no deben haber sido muchos equipos también así que explotaron. No, pero, porque no tienen tanta gente, pero sí es un fenómeno rioplatense. Lo Sí. cierto es que, y cierro si querés esta parte con este dato que a mí Sí, me encanta. tenemos unos minutos. Dale, que a mí me encanta. Bueno, tenemos las visitas que ya lo expliqué. Es que los partidos de la selección contra Uruguay van a llevar miles de personas. Entonces, los partidos de la selección, parece que estamos hablando de algo Sí, sí, actual, pero actual, estamos hablando pero de 1900. Se ¿sí? estaba haciendo. Las giras de los equipos británicos, la campaña del Alumni, que va a traer cada vez más gente, y la gente va a empezar a comprar los diarios para el Alumni y va a querer ir a ver al Alumni, digamos. Esto va a hacer que explote y los clubes y la gente quiera jugar. Esto va a desembocar en un conflicto por quién estaba en cada liga, y como las ligas crecían, en que haya una escisión, haya dos asociaciones para el comienzo del 10. Y yo me tomé el trabajo, espera que quiero encontrar el dato, que es lo que se llamó todo este fenómeno de Buenos Aires, los cafetines, los clubes buscando canchas por el centro, caso nuestro Independiente, que tenía la cancha al principio y la tenía en el centro y después no va a tener, entonces se va al conurbano. Uno de los pocos clubes que la va a poder aguantar de por vida va a ser Ferro, que sigue enquistado en Caballito ahí. En el corazón porteño. En el corazón porteño. Pero para que te quiero encontrar esto, ¿dónde estaba? Lo tengo por acá. Es el dato de que entre 1911 y 1913 está lo que uno podría decir la transición no ordenada del fútbol inglés o del fútbol como nació a lo que va a ser para siempre. ¿Por qué esto? Yo me tomé el laburo de ver esa época, qué es lo que sucede. 1911 es el último campeonato de Alumni, que se termina languideciendo y, disolviendo. El club Alumni se disuelve. Sí. En 1912
gana el campeonato Quilmes, el famoso Quilmes, con algunos jugadores que vienen de Alumni. Y en 1913 nace la academia. No nace el club porque ya nació de antes, pero digo, es la década del 10, el gran ganador de la década del 10 de la era amateur es Racing. Gana un montón de campeonatos en la década del 10. Por eso se los cuenta. Por eso también los cuentan, por supuesto. ¿Qué te quiero comentar con esto? A ver si encuentro lo de los apellidos. Sí, te lo dejo para después. Te tiro el dato y te leo algunos después porque me interesaría. En esos dos clubes, Alumni y Quilmes, yo cuando te leo los apellidos, te apuesto que me vas a decir, estos son todos ingleses. Y te vas a sorprender cuando leamos los apellidos del Racing campeón. Lo retomamos después, si quieres. Bueno, no, tenemos que ir cerrando el programa. Ah, está bien. 4 minutos más, no, dale, seguimos entonces. Seguimos, dale. Sí. El Beto comanda. Los apellidos, son 38 nombres que tienen Alumni y Quilmes. ¿Entre los dos equipos? Entre los dos equipos. Solo 2 apellidos no son ingleses. Ok. ¿Sí? No importa dónde nacieron porque son ingleses. No. Y en el equipo de Racing, cuando yo te los leo, parece una formación actual. Hay apenas 2 ingleses. A ver. Esa es la transición. Ahora te voy a buscar los apellidos. ¿Qué va a pasar después? Porque la gran expansión de lo que va a llamar la nuestra va a ocurrir después en los 20. ¿Qué pasa en los 20? Argentina va a tener una actuación destacadísima en los Juegos Olímpicos. Sí. Pero ahí el que realmente se destaca es Uruguay, que gana las las dos. Cuentan. Nos gana, por eso se los cuentan exactamente. Va a venir a la Argentina en 1924, ¿sí? Va a haber 30.000 personas queriendo ver Uruguay-Argentina. 30.000. 30.000. Es un número actual. Es un número actual. No entra en la cancha, se Claro. suspende. Se suspende el partido. Lo hacen a la semana siguiente. Uruguay cuando gana Los Juegos Olímpicos. los Juegos Olímpicos da la vuelta y nace el término la vuelta olímpica. La vuelta olímpica. Como no entra la gente y hay invasión de cancha, le ponen un alambrado, que como juega Uruguay le ponen mierda. alambrado olímpico, por eso es la misma palabra que tiene varios usos. Y en ese partido que finalmente se juega en la vieja cancha de Barracas, Onsari hace un gol olímpico y entonces ahí le ponen el gol olímpico. Entonces es una misma palabra que define 3 fenómenos. Un solo suceso define 3 cosas. Ahí encontrarle los nombres. 39 futbolistas, no 38. Únicos 2 apellidos no ingleses, Bolinches y González, claramente en esos 39. Te leo los demás que es fácil. Brown, Buck, Fenn, Smith, Walker, Weiss, Williams, Dickinson, Highland, Watson, Lowry, Mack, Jacobs. Esas son la lista de jugadores 1912. Racing 1913, son 18 jugadores, solo 2 británicos, Parks y Woodward. Te leo el resto, decime si no parece un cuento actual. de Fontana Rosa. Sacarelo, Betular, Echegaray, Hospital, López, Marcovecchio, Mutoni, Ochoa, Ochaco, Pepe, Perinetti, Reyes y Biasi. Me hace acordar al secreto de sus ojos, ¿viste? Cuando le va. Es impresionante. ¿Cómo cerramos esta historia? La dejamos por una segunda parte Sí, por otro por momento. favor. Viene el Mundial en 1930, Sí, vuelven como héroes. aún perdiendo. Y hay otro fenómeno que hace que el fútbol sea y estalla totalmente, que es la radio, Claro. justamente acá donde estamos, y la gira de Boca, que juega 18 partidos y gana 15, que lo acompaña el diario Crítica, es la primera... Eso fue en Europa. En Europa. Va a Europa, juega, ahí nace otro término muy criollo que es ¿viste? Le dieron un toque, Ujú. era porque viene de orquesta, Boca era jugada como un Claro. toque, lleva al fútbol criollo, el gráfico vende 200.000 ejemplares y ahí nace 200.000. Sí, 200.000 ejemplares. Nace la nuestra, que es el fútbol que los ingleses se quejan porque en vez de ir al choque, es la gambeta, Claro. la fusión, y hay toda una discusión sobre eso. Y la gira de Boca Qué loco, ¿no? es cubierta por el diario Crítica y es cuando ya directamente explota y ya vienen, lo dejamos por otra ocasión, nace el fútbol profesional en los años 30, donde Boca compra, por ejemplo, a Barallo, River compra a Peuchele y empiezan toda esa larga época y hegemonía del fútbol grande que va a ganar solo equipos grandes hasta el año 67 cuando gana Estudiantes. Boludo, me encantó esto, obviamente seguiríamos hablando 1.000.000 de años más. Quiero mandarle un saludo al Kili, ex futbolista justamente de Riestra, hoy en el senior de Riestra. Le mando un beso grande que nos estaba escuchando. Y queda entonces la invitación hecha, por ahí podríamos repetir, qué sé yo, marzo, ponele. Dale, hacemos 30 en adelante. Exacto, así seguimos por ahí. Bueno, para variar nos quedamos sin tiempo, para variar se nos fue el primer programa. Esto es Un Gato Leyendo, temporada 2. Programa número 1 y seleccioné para irnos una canción a la que yo le tengo mucho cariño. Pará,
Era la formación de deportes en el recuerdo, me dice Riestra, me dice Gelkili. Exactamente, tal cual. Seleccioné una canción que le tengo mucho cariño, decía, porque la descubrí en la época en donde hacía Radio Universo Retro y hemos utilizado parte de estas canciones para otro programa que tuvimos con los amigos, llamado Blasta Time, y tuve el placer de hablar con uno de los guitarristas, porque un día lo pusimos el programa, me saltó tipo derechos y qué sé yo, y me terminé hablando con el guitarrista. Vamos a escuchar una banda en New Jersey que les recomiendo mucho, es una especie de pop rock, siguen siendo independientes desde 2017, ya tienen más de 10 años, todos los integrantes hoy ya son tipos grandes que siguen haciendo la suya, unos son doctores, otros tienen un montón de cosas. La banda se llama Forget the Whale, el tema es Carry Your Own Weight, del disco doble What I Tell Myself. Dije que es un pop rock, esto es de Nueva Jersey. La cantante, como a mí me gustan las bandas de rock, es una mujer, Alicia Taping, creo que se llama. Así que nos despedimos con este temazo. Gracias, Aldi, por estar del otro lado, el Beto de la gente en la coordinación, Marian por venir y a toda la gente que nos hizo el aguante por el otro lado. Chau.